Hermanas, es muy bonito ver el repaso que ya tuvimos. Eso nos ayuda para avanzar en lo que tenemos para esta noche. Damos gracias al Señor porque entre más inquirimos en la palabra del Señor, más encontramos tesoros. Vemos cuán profundo es este Salmo 119 y yo quisiera saber cuántas pudieron hacer la tarea de ver cuántas veces se encuentran estas palabras a través de todos los 176 versículos. ¿Quién tiene la respuesta? La puede dar. Sandra Lacay. Hola. Ok, yo encontré que en la ley, yo encontré 23 que decía la ley. En mandamiento encontré 43, pero en el versículo 148 dice mandatos, pues le agregué uno más, entonces son 44. En estatutos encontré 22 y en testimonio 23 y en juicios encontré 15, pero en el versículo 142 ahí encontré también algo de justicia y en el 172 también encontré otro de justicia, para mí son como 17. Y ordenanza, yo encontré 9. Muchas gracias, hermana. Qué bueno, usted la hizo buscando palabra y palabra. ¿Alguien pudo irlas contando independientemente de cuál era la que se encontraba, si era precepto, mandamiento, ley? ¿Pudieron ver cuántos hay por cada párrafo? Es interesante como mi hermana lo sacó. Yo lo he sacado en que tomo la porción, digamos, del 1 al 8 y cuento cuántas veces se refiere a la palabra, ya sea usando la palabra mandamiento, testimonio, estatuto, precepto, ley, dicho, y lo sumo. ¿Alguien lo hizo así? No, hermana, Yo lo hice diferente. Sí, yo creo que Daisy lo hizo porque yo vi la nota de ella. Yo lo hice así como ella dice, más o menos por cada versículo. Pero hermana, mi tiempo llegó hasta el versículo 110. Después no terminé. Así que por eso. Muy bien. ¿Alguien tiene el total de cuántas veces se menciona? Yo tengo un total, hermana, pero yo creo que yo tengo que rectificar porque creo que me salieron más después. Yo no lo hice de esa forma. Yo fui, lo que yo hice fue en mi teléfono, como tengo la Biblia, entonces yo fui verso por verso y lo marqué. En el teléfono tengo algo ahí como para marcar el verso en color. Entonces, en los versos que yo encontraba la palabra, por ejemplo, ley, yo lo marcaba en un color, de ahí seguí hasta buscar otra vez ley, el mismo color, y así sucesivamente, un color para cada palabra. Y así se me hizo más fácil para contar. Pero yo estaba confundida con lo de, no, un poco confundida con lo de la palabra juicio, porque estaba juicios. Estábamos buscando las palabras que buscábamos era que se refería a la palabra de Dios, ¿verdad? Como mandamiento, precepto, precepto no estaba en ninguna, mandamientos, estatutos, juicios, esas son las palabras, esas las encontrábamos bien claras, pero cuando se hablaba de juicio, juicio a veces se hablaba de refiriéndose al atributo de Dios o la acción de juzgar, ¿verdad? No se refería a la palabra de Dios en sí, entonces esas no las tomé en cuenta. Así fue que, pero yo tengo que todavía seguir en eso porque yo quiero sacar bien el número, porque yo había sacado juicio, pero me salían 21, pero después me fijé en ese detalle.
Muy bien. Entonces van a continuar con la tarea. Eso es bueno porque vamos a ir leyendo una y otra vez. Y eso es lo interesante de esta tarea. Es hermoso ver cómo podemos ir por todo este Salmo 119 y la forma en cómo fue creado en estos párrafos. Se hace tan corto que uno a veces ni se da cuenta que ha leído 50 versículos, ¿verdad? Que ha leído 77, como la hermana que llegó a los 110 versículos. Les voy a adelantar y les voy a decir que yo he encontrado que la suma de todas estas palabras, ya sea ley, precepto, mandamiento, testimonio, juicio, dicho, palabra, hacen un total de 176 veces mencionado a lo largo del Salmo 119. Y me llama la atención el hecho de que también el libro contiene 176 versículos. Y cuántas veces se repite de una y otra forma hace que nosotros apreciemos el lugar y el valor que debe de tener la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas verdades profundas nosotros vamos a encontrar en ellas? Para que veamos lo de esta noche, yo quisiera que fuéramos al Salmo 19, sin perder el que tenemos, el 119. Y yo quiero que vayamos a los versículos 7 en adelante. Es Salmo 19, 7 en adelante. Y vean allí ustedes las palabras que hemos estado buscando en el Salmo 119, cómo están ahí de claras. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová es puro. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Qué hermoso, ¿verdad, hermanas? Allá en el Salmo 119 vemos la bienaventuranza de guardar su palabra, de guardar sus preceptos, de guardar sus mandamientos, su palabra en esencia. Y aquí vemos que el salmista en este Salmo 19 muestra las cualidades de la palabra y el efecto que hace la palabra en nosotros. Mira qué interesante. Dice, la ley es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. La cualidad es que la ley es perfecta y el efecto es que convierte el alma. Luego dice, el testimonio es fiel. ¿Qué efecto produce? Hace sabio al sencillo. ¿Es recto el mandamiento? ¿Cuál es la cualidad? Que son rectos sus mandamientos y que producen en nosotros alegría de corazón. El precepto de Jehová, dice, es puro. ¿Y qué hace? Alumbra. La palabra de Dios es limpia y permanece, siempre permanece. Y los juicios de Dios son verdad. Y el efecto es que son justos siempre. Como ustedes pueden ver, hermanas, en este pequeño versículo se resumen estas cualidades que nosotros vamos a ir viendo en el Salmo 119. En la lección pasada llegamos hasta el verso, si no me equivoco, llegamos hasta el verso 16, ¿verdad? Cuando dice, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. El compromiso del salmista que desafía nuestro corazón
a que nosotros podamos decir como el salmista, no me olvidaré de tus palabras. Y ahora yo quiero que vayamos desde el verso 17 al 24. No sé si van a poder pasar la proyección. Pero vayamos buscando el Salmo 119, 17 al 24. Y dice el verso 17, haz bien a tu siervo que viva. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Y dice luego el verso 18, abre mis ojos y miraré. Estas son dos peticiones que van de la mano, hermana. Haz bien a tu siervo para que viva. Y luego le dice, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Jeremías 33:3, nosotros lo conocemos muy bien. Que dice, clama a mí y yo te enseñaré, yo te mostraré las cosas maravillosas de esta palabra. Vamos a leerlo bien. Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esta petición de abrir los ojos, está hablando, amadas hermanas, de los ojos de nuestro entendimiento. Nosotros queremos mirar las profundidades de esta palabra. Debemos de clamar que su Santo Espíritu nos capacite de una forma sobrenatural para ver esta palabra, porque si no, vamos a verla como una lectura del día y no va a tener el efecto que esta palabra debe de tener. Abre mis ojos. Hay una gran diferencia, hermanas, cuando nosotros hacemos esta petición. Abre mis ojos. Cuando nosotros abrimos la palabra con el deseo de realmente, de ver esas cosas grandes, maravillosas, ocultas, que están así a ojo cualquiera. Pero cuando nuestro ojo de la fe, cuando nuestro ojo del entendimiento se abre, hermanas, podemos encontrar estos tesoros. Entonces, ¿cómo debe de ser mi actitud al abrir la palabra? Con el deseo de que me haga bien y con la necesidad de expresar que necesito la ayuda del Espíritu Santo para que éste me ayude a ver los tesoros que hay en esta palabra. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Cuántas veces nosotros oramos así? Debe de ser algo práctico, algo diario, cada vez que buscamos abrir esta palabra para que hable a nuestra vida. Y debemos de hacerlo con conciencia de que realmente el Señor lo puede hacer, creyendo que el Señor lo puede hacer. Mire lo que dice el verso 19. Forastero soy. En otras palabras, necesitado soy. Forastero soy yo en la tierra. Y ahí está otra petición. No encubras de mí tus testimonios. Él expresa, hermanas, el deseo intenso por la palabra y reconoce su condición. Reconoce cuánto necesita que esta palabra sea descubierta delante de él. Forastero soy, viajero soy, necesitado soy. Y dice, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Usted piensa que cuando oramos así el Señor responde, hermana? Claro que sí. Porque si le buscamos de todo corazón, como lo veíamos en el segmento anterior, y clamamos con el corazón por conocer esta palabra,
Y luego oramos porque Él abra nuestros ojos para verlo, que Él lo descubra delante de nosotros. Créanme, hermanas, que esto se vuelve real delante de nosotros. Dice verso 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Qué es la palabra quebrantada? ¿Qué pensamos nosotros con la palabra quebranto? Habla de una rendición, ¿verdad? Si lo hablamos espiritualmente. Habla de un efecto que hace el estar delante de la presencia del Señor. Quebrantada estoy, quebrantada está mi alma por desear esta palabra. Nosotros debemos, hermanas, aprender a tener hambre de la palabra. ¿Verdad que cuando nosotros tenemos hambre, buscamos la comida y nos desesperamos? A veces, yo digo, no somos capaces de aguantarnos y quedarnos con un tiempo, queremos los 3 tiempos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanas, nosotros buscamos con esa hambre la palabra de Dios? De que no nos queremos conformar con un tiempo, sino que buscamos una y otra vez porque la deseamos con todo nuestro corazón. Esta es la diferencia de decir que guardo, que amo la palabra. Cuando de verdad llego hasta el quebrantamiento, llego hasta ese punto del deseo. Es como podríamos decir, me muero por una hamburguesa, ¿verdad? Entonces traducido es, anhelo realmente una porción de su palabra en este momento. Y es el deseo profundo de un corazón necesitado de la palabra. Miren lo que dice el verso 21 al 22. Nosotros sabemos, hermanas, que siempre hay personas que no aman esta palabra, que se burlan de la palabra, que la menosprecian, ¿verdad? De aquellos que ponen su confianza en esta palabra. Yo le pregunto, ¿usted se ha encontrado con personas así? Aún a veces en el mismo núcleo familiar, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que importar, porque dice el verso 24, el verso 23 en la parte B, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. En otras palabras, aunque me rodee personas que no aprecien la palabra, aunque hayan personas a mi alrededor que no toman en cuenta tu palabra, esta misma actitud del salmista debe de ser la nuestra y decir, yo meditaré en tu palabra, yo la guardaré, yo la buscaré con todo mi corazón, yo la tendré muy en cuenta porque la amo. Y vea qué dice el verso 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hermanas, cuando nosotros meditamos profundamente en su palabra, ella se convierte en nuestra consejera. Ella se convierte en nuestra delicia. Qué rico es comerse un bocado con hambre. Qué rico es comerse una comida que tiene el sazón correcto y nosotros no quisiéramos que se terminara. Bueno, así debe de ser este sentir por la palabra, este buscar de la palabra, que se convierta en delicia para nosotros. ¿Cuándo se va a convertir en delicia, hermanas? Cuando de verdad la anhelemos, cuando de verdad la apreciemos y veamos que sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos inquirir en ella, que Él está dispuesto a revelar lo que está oculto en ella. Pero Él conoce muy bien con qué actitud le estamos buscando. ¿Es delicia para mí la palabra? ¿Se convierte en realmente consejera para mí? ¿O la tengo por ahí a un lado? Nada más. Entonces, si nosotros, hermanas,
buscamos la palabra, la guardamos y oramos, que sean abiertos nuestros ojos. Tenemos que hacerlo creyendo que el Señor lo va a hacer. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que hemos pasado por alguna porción y decimos, hey, no me había fijado que esto está aquí? Y pensamos, qué importante es esta palabra. Mire, hermana, en una ocasión yo estaba leyendo la palabra en un año y recuerdo que iba a entrar al libro de Job, pero la circunstancia por la que yo estaba pasando era bastante difícil. Y quise deliberadamente parar mi lectura en Job. Y yo dije, no, yo voy a buscar otro libro ahorita. Me voy a apartar de Job. Y pensé en el libro de Filipenses, pero hice una oración. El Señor sabe que lo hice porque en ese momento realmente necesitaba como entender, aceptar la situación que me estaba pasando. Y le pedí al Señor que me hablara y tomé el libro de Filipenses. Hermanas, créanme, con vergüenza voy a decirlo. Al principio leí el capítulo 1 y así le dije al Señor, bueno, está muy lindo, pero todavía no responde. Fui al capítulo 2 y pensé y vi la parte hermosa de los versos 4, de la humillación del Señor, del sentir del Señor y todo. Pero todavía seguía mi corazón deseando esta palabra hablara a mi vida en este momento. Ay, hermanas, cuando yo llegué al capítulo 4, ¿verdad? Cuando llego al capítulo 4, al verso 11, me conmoví y lo voy a leer. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me eché a llorar, hermano, porque cuántas veces yo había recitado Filipenses 4:13, de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin leer los versículos, sin atencionar los versículos que anteceden a esta porción. Mire, cuando yo leo, he aprendido a contentarme. Llorando le dije, Señor, ¿quieres que yo aprenda a contentarme de esta situación? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga con esto que me está pasando? Y miren, en un momento dije, pero ¿cómo voy a aprender de esta situación? Para mí era una situación bien difícil. A causa de mi problema, me habían operado la primera vez de mi columna y como antes del mes yo estoy postrada, sin poderme mover, ni siquiera sentarme. Y ya me habían operado. Mi esposo había hecho un gran sacrificio para poderme enviar a ser operada en una clínica privada. Y luego estoy allí en aquella cama. Fue tan difícil porque yo no entendía. Yo esperaba que al momento de la cirugía, luego yo iba a tener mi vida normal otra vez. Pero me encuentro con que me están hablando de una segunda cirugía. Y cuando leí esta porción, he aprendido. Yo lloré, hermanas, y le dije, Señor, para aprender debe de haber alguien que quiera enseñar. Y está bien, me voy a someter a este aprendizaje. Enséñame tú y ayúdame a aprender la lección. Y me llamó la atención luego cuando el apóstol Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. No podemos, hermanas, recitar el versículo 13 si no es vivencial lo anterior a nosotros. Podemos, sí podemos,
con la ayuda del Señor, aprender todo lo que Él nos quiere enseñar, pero tenemos que someternos. Eso aprendí en esa ocasión. Pero créanme que no fue sino que hasta que me encuentro con esta porción que me di cuenta de la necesidad de aprender de aquella situación. Vamos de nuevo, hermanas, a la palabra del Salmo 119. Miren, verso 25, y vamos a leerlo al verso 32. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Note lo que dice el verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. En estas porciones, hermana, nosotros podemos ver cuántas veces estamos como yo en ese momento, abatida, angustiada, desesperada por esa situación, al punto de desesperar, pensando que a lo mejor así va a ser mi condición el resto de mi vida. Más sin embargo, ¿cuántas veces nos quedamos en el abatimiento y no buscamos tu palabra? Y esto es lo que hace la diferencia. El salmista aquí está reconociendo el abatimiento que hay en su alma, en su angustia, en su desesperación, porque él aprendió que en su palabra encontraba vida, fuerza, fortaleza, ánimo, que era ayudado a través de su palabra. Y entonces él dice, vivifícame. ¿Qué vivificar, hermanas? Es, dame fuerza, renuévame, porque yo no puedo más. Y es una oración que él hace, y vea lo que dice el verso 26. Dice, te he manifestado mis caminos. No es solamente decir, ay Señor, mira mis caminos. No. Es realmente abrir nuestro corazón y decirle, Señor, mira mi andar. Y mira si hay pecado en mí y líbrame. Es si el Señor se lo muestra, hermana, es decir, Señor, yo quiero confesarlo. Eso es, manifiesto mis caminos delante de ti. No es solamente pensar en una forma superficial. Te manifestaré, no porque el Señor no lo conozca, es porque yo necesito confesar en qué condición está mi andar. Necesito examinar en mi interior qué está pasando en mí. El Proverbio 28:13 es un versículo que también lo usamos mucho. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa, dice, y se aparta, alcanza misericordia. Esto es hermoso, hermanas, porque él está diciendo allí, enséñame. Verso 27 le dice, hazme entender tus caminos de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Entre el verso 27 y 28, usted va a ver que él le dice, enséñame. Él le dice, hazme entender, como en aquel momento yo de mi aflicción le decía, Señor, lo que tú quieres es que yo aprenda de esta situación. Es que rendidas le digamos, entonces, Señor, si quieres que yo aprenda de esto, enséñame. Eso es lo que está haciendo el salmista. Hazme entender por qué estoy en esto. Y luego le dice, para que medite en tus maravillas. Hermanas,
cuánto cambió mi actitud después de aquella oración, donde con corazón sincero le dije, Señor, enséñame. Estoy dispuesta a aprender, pero ayúdame, enséñame. Hermanas, cambió completamente. Aprendí a vivir ese tiempo día a día, momento a momento. Había momentos en los que sentía que me hundía, le estoy sincera, y que solo le podía decir al Señor, sálvame, como Pedro, cuando se hundía en el mar. Y ahí estaba la mano poderosa del Señor, sosteniéndome, vivificándome, porque necesitaba el sustento de esta palabra. Y mire lo que dice, verso 28, se deshace mi alma de ansiedad. Luego que dice, susténtame según tu palabra. Hermanas, esto va a ser real en nosotros cuando aprendamos a orar, pidiéndole al Señor que nos abra nuestros ojos para ver. Cuando lo hagamos con un corazón hambriento de que verdad necesitamos que Él hable en nuestra vida. Cuando vea el Señor que realmente queremos ser enseñadas, aprender los significados de cada palabra, aprender a cómo aplicarlos. Ese día realmente aprendí a aplicar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para testimonio y alabanza de mi Padre. Hermanas, pasó ese tiempo. Y hoy le puedo decir, cuando me preguntan, ¿cuánto tiempo fue que estuvo así? Ya ni siquiera lo recuerdo. ¿En cuánto tiempo? Si fue un mes, si fue 2 meses, si fue de 3 meses. Ya no lo recuerdo. Sí sé que fue más de 3. Pero el Señor me ayudó con su poder a vivir día a día hasta que pasé a la otra parte de esta historia. Amadas, quiera el Señor, nosotros querramos de verdad aprender a buscarle de todo corazón, a realmente querer ser enseñadas. Y yo creo que puedo llegar hasta el verso 40. Si me hacen una señal, estaría bien. Puede seguir, está bien el tiempo. Muy bien. Salmo entonces 119 del 33 al 40. Miren qué lindo, dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Hermanas, esta es una oración muy personal que hace el salmista aquí y que también puede ser nuestra oración. Está en primera persona, si usted lo nota. Dice, enséñame, dice, dame, guíame, inclina, aparta, confirma, avívame, quita, y todos ellos, vivifícame, y todos ellos está en primera persona. Esta debe de ser una oración para nosotros, muy real, muy personal. Mire qué interesante, dice, enséñame y yo guardaré. Pero ¿sabe qué noté en esta porción? Y hoy se lo quiero dejar de tarea a ustedes. ¿Cuánto de estos versículos el salmista hace compromiso serio con el Señor? En esta misma porción del 33 al 40, porque es una oración donde él le pide al Señor, pero donde también él se compromete con él a hacer. Y entonces,
Quiera el Señor, nosotros podamos hacer nuestra esta oración. Mire qué lindo, dice, dame entendimiento. Allá dice, abre mis ojos, ¿verdad? Aquí dice, dame entendimiento para entender lo que yo vea en tu palabra. Dame entendimiento y el compromiso de él, yo los guardaré hasta el fin. Mire, hermana, cuando esta palabra se hace tan vivencial, se guarda hasta el fin. Es algo, es una enseñanza, es una vivencia que va con usted por el resto de su vida. Jamás la va a olvidar. Pero tiene que ser vivencial, no intelectual, sino vivencial, práctica en nuestra vida. Dame entendimiento, dice, y yo la cumpliré. Guíame por la senda de tus mandamientos. Y aquí me llama la atención cuando él dice, en ella tengo mi voluntad. Yo le pregunto, hermana, ¿el Señor sabrá si tenemos la voluntad en su palabra? ¿El Señor sabrá si de verdad hay el verdadero interés de guardar su palabra? Claro que sí, claro que sí. Pero debemos nosotros tomar este compromiso de decir, en ella, Señor, tengo mi voluntad. En otras palabras, estoy diciendo, Señor, sobre mi voluntad voy a poner la tuya. Eso significa que aunque lo que yo quisiera, tenga que renunciar a ello para que tu palabra esté en mi voluntad. Esto significa, inclina, dice, mi corazón a tus estatutos y no a la avaricia. Mire qué interesante, hermano. Mire qué pecado más terrible se menciona en medio de esta porción. Avaricia. ¿Cuántas veces estamos nosotros haciendo cosas por pura avaricia? Por el deseo de tener más, no porque lo necesitamos, sino por el simple deseo de tener más. Avaricia. Y entonces dice, inclina mi corazón, porque solamente inclinado nuestro corazón a sus preceptos, a su palabra, a sus mandamientos, estaremos apartadas de la avaricia. Tendremos correctas nuestras prioridades. Y luego dice, aparta mis ojos que no vean vanidad. Allá dice, abre mis ojos para ver. Y aquí él dice, quita mis ojos que no vean vanidad. Hermanas, ¿qué es vanidad? Es algo irreal, vano, ilusorio. Bueno, él dice, quita mis ojos de toda vanidad, de todo lo irreal. Hermanas, yo no sé si a usted les ha tocado, pero a veces me encuentro con personas que son demasiado idealistas. Viven en unos ideales a veces humanamente inalcanzables. Bueno, eso es vivir con los ojos sobre vanidad, en cosas ilusorias, en cosas inalcanzables, irreales, pero que para la persona que tiene ahí sus ojos son reales y las quiere y las necesita. Entonces el salmista dice, quita mis ojos de allí, quítalo, Señor, avívame en tu camino. ¿Sabe qué es esto? Es una oración de decirle, avívame, Señor. ¿Cuántas veces nosotros cantamos, avívanos, Señor, pero del labio para afuera? Y vamos a casa, lo cantamos, escuchamos la palabra, pero como no había un profundo deseo de aprender, de ser enseñado, de buscar, de inquirir, nos vamos vacíos. Y aquella palabra, avívanos, Señor, se quedó del labio para afuera. Pero aquí dice, avívame en tu camino, avívame, dame fervor por tu palabra. Y luego dice, confirma a tu palabra, a tu siervo que te teme. ¿Cuántas veces le decimos al Señor que le tememos? Y en nuestras acciones es completamente diferente. Quiera el Señor, pensemos en esa porción, es bien profunda. Y luego vemos el verso 40 y dice, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, yo he anhelado tu palabra, que ese sea el deseo. Yo agradezco, hermanas, el deseo de ustedes de estar alrededor de su palabra. Sé que muchas de ustedes están ya cansadas
porque han tenido una larga jornada de trabajo el día de hoy. Y el Señor toma en cuenta eso, porque eso es la acción de un corazón que desea realmente buscar de la palabra de Dios. Escogí el camino de verdad, dice el verso 30 anterior. Escogí el camino de verdad. Me llamó la atención que Spurgeon dice que los mandamientos de Dios deben estar siempre delante de nosotros como una meta, la cual queremos alcanzar, o de un camino el cual queremos seguir. Que el Señor nos ayude, hermanas, para que aprendamos a amar, para que aprendamos a guardar y admirar esta palabra en nuestro corazón. Amén.